Tú dices, estamos ante la renuncia del primer ministro, cuya carta no hemos leído todavía, no se ha publicado, de manera que no sabemos si él mismo la ha tomado como consecuencia de haber sido rechazada la cuestión de confianza que él presentó, o si se trata de una iniciativa de otro tipo. En todo caso, conversaremos sobre los detalles institucionales con un especialista, como es el profesor universitario Eloy Espinosa Saldaña, quien se desempeñara durante 8 años como miembro del Tribunal Constitucional. Doctor Espinosa, muy buenos días y bienvenido a RPP. Fernando, Mabel, siempre es un placer estar con ustedes y concuerdo con que el tema del maltrato a la mujer debiera ser el tema central de hoy, pero la contingencia política nos lleva a hablar también de otras cosas. Así es. Sí. A disposición de las preguntas que ustedes crean conveniente hacer. Doctor Espinosa Saldaña, el presidente Castillo ha interpretado este rechazo de la cuestión de confianza por parte del Congreso como un, y cito, rehusamiento expreso de la confianza. Luego escuchamos también al ministro de Trabajo, Alejandro Salas, que este rechazo de la cuestión de confianza del Congreso era una denegatoria de la confianza. ¿Usted está de acuerdo con esa interpretación? Vamos por partes. En realidad, nosotros en el Perú tuvimos una comprensión de la cuestión de confianza. Para explicarlo rápido, es un ministro o un gabinete quiere hacer una acción importante que puede perjudicar a un sector de la población y busca que tener el respaldo del Congreso, y si el Congreso no da el respaldo, le da la mano y le devuelve el cargo. Y cuando el que hace esto en principio es el presidente del Consejo de Ministros, se cae todo el gabinete. ¿Qué es lo que pasa? En este caso concreto, ya el tema había sido planteado y además el mismo día de ayer sale una sentencia del Tribunal Constitucional diciendo que la ley que estaba objetando, porque recortaba el ejercicio del referéndum según la opinión del entonces presidente del Consejo de Ministros, entonces él plantea una cuestión de confianza y pasa una práctica muy parlamentaria, ¿no? Esto se debe discutir al día siguiente o el mismo día y lo alargan con suspensiones, el tema pierde peso. Es conocido que Aníbal Torres no tenía el respaldo de las bancadas cercanas al gobierno, sino solo el presidente Castillo, y entonces el personaje se desgasta, el personaje no se sostiene, el personaje se cae. Primera parte de la historia. La segunda parte de la historia es la más delicada, la que justamente acaban de preguntar. Para el Congreso, la mesa directiva, lo que ha habido es una situación de improcedencia. No se ha cumplido con un requisito de que alguien competente en plazo siga un trámite, porque esto ya había sido descartado por el tribunal. Pero esa es la posición que más con argumentos políticos que con argumentos técnicos va a asumir el gobierno. Parece que no. Las declaraciones del presidente y del ministro Salas han sido muy claras. Han sido muy claras en el sentido de plantear que ellos entienden que se les ha denegado la permanencia del gabinete y estamos en ese escenario que tan específicamente planteó el entonces breve presidente del Consejo de Ministros Valer, de la bala de plata. Uh-huh. Entonces, acá tenemos el choque y vamos a ver la habilidad sobre todo del presidente del Congreso, Williams, y una mesa directiva, porque lo que va a llegar es hoy, mañana, una juramentación de un nuevo gabinete y un papel que le mandaba al Congreso mediante oficio diciendo, bueno, señores, voten por ellos y reconózcanlo. Y si el papel dice, reconózcanlos como segundo gabinete de mi gestión, ahí entramos en un problema político, jurídico muy serio que hay que manejar con pinzas, porque sería ya un punto clave, un punto y probablemente de no retorno,
de confrontación en la que hemos estado viviendo entre Congreso y Gobierno los últimos meses. Justamente el discurso que pronunció anoche el presidente de la República, más allá de la medianoche, no hay que recordarlo, mencionó él mismo que había vacancia, suspensión, inhabilitación y denuncias contra él, todas falsas. Pero el caso es que él puso en el contexto el incidente de la renuncia de Aníbal Torres en esta polarización que se expresa en estas 4 diligencias parlamentarias o judiciales diferentes. Por eso, yendo al grano del tema, quería preguntarle, de todos estos procedimientos, ¿cuál le parece a usted que tiene asidero constitucional? Porque el presidente niega que tenga ninguna validez todas las acusaciones que se hacen contra él, incluida la fiscal, y que los procedimientos no tienen legitimidad, según él. ¿Cuál es su opinión como especialista? Mira, Fernando, yo creo que el más viable no es ninguno de ellos. La vacancia es la determinación de que si yo tengo o no un elemento para no poder ejercer el cargo, no es ninguno de estos de los casos. La incapacidad moral se entendió siempre como incapacidad mental y además no tienen los votos. Lo que plantea la fiscal de la Nación es muy valiente, pero el Congreso tiene 2 maneras de actuar. Una, trabajando frente a la posibilidad de delitos, que es lo que se llama el antejuicio. Allí lo que hace el Congreso es habilitar a que el caso vaya a la Corte Suprema del alto funcionario, y ya hemos tenido hace 2 días un pronunciamiento de la Corte Suprema y hemos tenido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional coincidente en ese punto, diciendo que al presidente en principio no se le acusa, no se le toca hasta terminar el mandato, y se puede hacer lo que llamamos los abogados una primera etapa de investigación preliminar, y eventualmente algunas acciones de una segunda etapa de investigación, que es la preparatoria, pero no más. Acusación. Y yo lo que creo que el mecanismo que se está descuidando y que podría explorar no solo la fiscal de la Nación, sino cualquier ciudadano, es el del juicio político. Cuando hay un comportamiento de un alto funcionario, y el presidente lo es, que viola artículos de la Constitución. ¿Y usted cree que en esta oportunidad, perdóneme, para mantener la línea, doctor Espinosa Saldaña, ¿y usted cree que en esta oportunidad, interpretando la denegación de la confianza, de la cuestión de confianza, el presidente está violando la Constitución? ¿Está violando las leyes? ¿Sí, doctor Espinosa Saldaña? Hemos perdido contacto, me parece, telefónico. Justo cuando era la pregunta que era clave, porque aquí se pueden interpretar muchas cosas, pero la ley está ahí, es bastante clara, ¿no? Entonces, esta interpretación que hace el Ejecutivo, y ya retomamos la comunicación con el doctor Espinosa Saldaña, esta interpretación que hace el presidente de denegación de cuestión de confianza es correcta, y esta interpretación en todo caso deviene en una infracción. Bueno, estás haciendo la pregunta de la semana, Mabel. A ver, y justo con corte de misterio. Ahora, el tema depende de cómo se plantea el discurso de los actores. No hemos visto la carta de Aníbal Torres, no hemos visto el oficio que tiene que mandar el presidente al Congreso diciendo cómo considera a este equipo de ministros, si es un nuevo gabinete o no. Entonces, y no hemos visto la reacción del Congreso, si va a asumir esto como hechos consumados, va a juramentar a los nuevos ministros, o va a decir, esta es gente que llega de manera irregular, de manera espuria. Esos 3 elementos son vitales para evaluar si en este caso hay una infracción a la Constitución o no. ¿Podría haberlo? Sí, pero hay que ver cómo se plantea las cosas. ¿En qué caso dice usted que podría haberlo? ¿Bajo qué condiciones habría violación a la Constitución? Efectivamente, Fernando, si es que, por ejemplo, el Congreso se rechaza
de que se le presente un gabinete como nuevo gabinete. Para el Congreso no olvidemos que el problema era de un pedido improcedente, un pedido sin sentido para ellos, de Aníbal Torres, y se trata de una renuncia exclusivamente a Aníbal Torres. No se trata de la famosa bala de plata. Entonces, si el gobierno insiste en la bala de plata, el Congreso, porque cualquier ciudadano puede plantear una acusación por infracción constitucional, podría haber algún congresista que plantee esa acusación. No necesariamente que la gane, pero sí que la plantee. Entonces, ese es un escenario que se puede dar en el muy corto plazo, dependiendo de la habilidad de unos y de otros, pero sobre todo del presidente del Congreso, Williams, cómo mantiene firme su decisión de improcedencia, pero le baja la calentura a gente que no estaba de acuerdo con Torres, cercana al gobierno, pero que sí puede ver con buena gana el que haya una consideración de bala de plata y de que el Congreso esté contra la pared en una segunda votación. Una cortita, doctor Espinosa Saldaña, si me permite la interrupción. El Tribunal Constitucional ha declarado infundado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo para específicamente esa ley que quería derogar, ¿no? Y por la que ha por la que ha solicitado la cuestión de confianza. Esto también pone en una situación más débil aún al Ejecutivo y respalda al Congreso de la República. Por supuesto, es que en realidad yo creo que la decisión de la improcedencia tomada en la mañana de ayer no se hubiese dado con tanta diligencia si no hubiese existido la sentencia del tribunal. No olviden, Mabel, Fernando, que el último intérprete, el intérprete de cierre de la Constitución es el tribunal. Todos podemos decir muchas cosas, pero para la última palabra sobre qué es constitucional y qué no lo es el tribunal. Yo creo que ahí ya la suerte de la cuestión de confianza estaba echada, y yo incluso no hubiera planteado este tema como una cuestión de confianza, sino como una propuesta de reforma a la ley, y creo que Aníbal Torres hubiera salido mejor parado. Pero quizás el objetivo no era pues jurídico, sino político. Quizás el objetivo era justamente disolver el Congreso, y para eso era necesario pasar por la cuestión de confianza, ¿no? Quizás. Pero aún así, Fernando, si me permites, no era la mejor ley para plantear. Bueno, exactamente. No era la mejor ley para plantearlo. O sea, si yo lo que quería era abrir el escenario para que leyes, reformas constitucionales, como se hizo en el 2020, el sí, no, pueda ir por referéndum. Ahora tenías una ley que te decía no con mayúsculas y resaltador. Tenías otros temas en los cuales la cuestión de confianza hubiera salido y hubieras ampliado el escenario de la cuestión de confianza y no corrido los riesgos que has corrido en este caso concreto. De acuerdo, muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones, doctor Eloy Espinosa. Recuerdo que usted ha sido miembro durante 8 años del Tribunal Constitucional. Muchas gracias y que tenga usted buenos días. Mabel, nos vamos a una primera pausa. Así, nos hemos excedido de tiempo, pero creo que la situación lo ameritaba. 8:23, volvemos.